¿Qué tal? Saludamos a todos nuestros seguidores del programa Somos de la Tierra. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia aquí como invitada especial de la abogada Joana Ábrego. Ella es del Centro de Incidencia Ambiental, una de las pocas abogadas especializadas en temas del ambiente. Queremos hoy enfocar el tema en primer lugar, este megaproyecto en donde se va a hacer la construcción de un muelle al que le han denominado Puerto Barú, cuando ya existe otro puerto acá en Puerto Armuelles, que tuve la oportunidad de conocerlo. Pero existe una demanda de parte de la empresa responsable, la que ha ganado la licitación para la construcción de este muelle que hemos referido. ¿Cómo recibió el CIAN esta demanda, ya que ustedes tienen una gran experiencia en defensa del ambiente desde hace décadas atrás? Muchísimas gracias, Ligia, por invitarme a este espacio. Ciertamente recibimos estas acciones con muchísima preocupación. Se trata de una serie de ataques legales, primero por la vía penal y ahora por la vía civil, incluyendo el secuestro de bienes y de cuentas de la organización y de nuestra organización aliada, la Asociación Adopta Bosque. Y recibimos con mucha preocupación estas acciones, no solo por los impactos que esta acción tiene en la operación de nuestras organizaciones, como dificulta que podamos pagar salarios y continuar con todos nuestros programas de educación ambiental, defensa gratuita para comunidades vulnerables, una serie de actividades de conservación, sino también lo que esto significa, lo que estos ataques significan para el país y su democracia. Lo que estos ataques, que son sin precedentes realmente hacia una organización no gubernamental como la nuestra, significa que entonces el espacio cívico de nuestro país y los valores democráticos están en duda, están en tela de duda. Y hubiéramos esperado que posterior a la adopción del Acuerdo de Escazú, a nivel de Latinoamérica, que protege los derechos de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y que protege a los defensores ambientales, viéramos una mejora de los derechos de los defensores ambientales, pero vemos como en Panamá y lamentablemente en otros países de la región cada vez se deteriora más ese espacio cívico para que las organizaciones y los defensores ambientales podamos realizar nuestra labor. Y no vemos tampoco un acompañamiento aún de parte de las autoridades en fortalecer los mecanismos que tenemos las organizaciones para protegernos de este tipo de ataques. Licenciada Ábrego, ¿cuáles son los puntos o los aspectos más preocupantes en la realización de este proyecto, de este muelle Barú, que ustedes como ambientalistas y los técnicos, profesionales, especialistas en este tema se han pronunciado? ¿Cuáles son estos aspectos? Mira, primero aclarar en todo caso que, en efecto, lo que tú comentabas, se trata de Puerto Barú en David, no es Puerto Armuelles, en donde el Estado, el gobierno nacional está haciendo una importante inversión, aprovechando la vocación natural que tiene este sitio, esa vocación portuaria, por el calado que tiene, el menor impacto ambiental que tiene. Se trata, este otro proyecto, es el proyecto Puerto Barú en David, es un desarrollo totalmente privado que se hace en las cercanías de David, cerca de la cárcel y del aeropuerto de David. ¿Cuál es el problema con este proyecto y qué es lo que venimos denunciando? Es el tema de la ubicación. Este proyecto se encuentra ubicado, si bien está en un terreno que tiene menos presencia de manglares por haber sido dedicado anteriormente a otro tipo de actividades que ya tuvieron su impacto, este terreno está muy en la parte interior de toda una zona de humedales, en donde se encuentra un área protegida declarada en el 2007 por el Consejo Municipal, que se llama el Área Protegida Manglares de David. Esta área protegida, junto con las áreas protegidas contiguas, es extremadamente importante porque tienen entre ellas el 25% de los manglares de todo el país. Es un humedal de importancia internacional, probablemente de los mayores de Latinoamérica y el Caribe. Ajá. Entonces, justo en este lugar se ha decidido construir este puerto, que no solo digo como tiene la instalación de puertos, sino que su componente más preocupante para nosotros siempre ha sido el canal de navegación. Se trata de más de 30 kilómetros que tendrán que ser adecuados para recibir el tráfico de las naves que van desde el Golfo, o sea, una ruta nueva que atraviesa el Golfo y luego entra en este canal interno. Y eso tiene que ser dragado. Un porcentaje importante de este canal de navegación no tiene la profundidad suficiente para recibir la navegación de estos
embarcaciones y tendrá entonces que ser dragado. Y nos preocupan los efectos que esto puede tener en el ecosistema de manglar. Contratamos un estudio externo por parte de una consultora de talla internacional que se llama Linker, que es incluso proveedora de servicios para el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una amplia trayectoria. Y dijimos, objetivamente, revisen este estudio de impacto ambiental y díganos cuál es su apreciación. Y encontraron importantes deficiencias en la elaboración del estudio, en la estimación de los impactos que el proyecto puede tener. Y por esto continuamos esta campaña que inició con una demanda contenciosa de nulidad en contra de la aprobación del estudio de impacto ambiental, para que fuera la Corte Suprema la que revisara si se ha cumplido la ley en la aprobación de este estudio de impacto ambiental. Y la Corte Suprema de Justicia, el veredicto final, ¿cuál ha sido? El proceso sigue en curso. Nosotros demandamos solicitando la suspensión provisional de la aprobación del estudio de impacto ambiental para prevenir que la construcción iniciara mientras se sustanciaba el proceso. Lamentablemente, la Corte negó nuestra solicitud provisional, por lo tanto, el estudio de impacto ambiental se encuentra viable, digamos. Pero el proceso continúa. La demanda no ha sido desestimada. La demanda ya adujimos las pruebas que correspondían, nosotros y las contrapartes, y ahora ha sido admitidas estas pruebas. ¿Han sido admitidas? Han sido admitidas las pruebas, tendrá ahora que evacuarse la práctica de esas pruebas para que entonces lleguemos a una fase de alegatos y entonces la Corte pueda llegar a una decisión. Sí, bueno, como lo saben los estimados televidentes y oyentes, yo tengo una especialidad en ciencias ambientales y a mí me preocupa mucho el tema de los bosques y también he estado involucrada como periodista y como ambientalista en la defensa de el Gran Pantanal Matusaguaratí, que es muy grande, muy gigantesco, y en los manglares, en los humedales, son sitios de reproducción de peces y mariscos. Al hacer este calado para que ingresen grandes barcos de muchos tonelajes con mercaderías y todo lo demás, esto afectará a la reproducción de peces y mariscos, aunque no es su especialidad en biología, claro, pero dentro de la investigación. Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Este impacto en particular fue uno de los impactos que fue presentado a consideración del Ministerio de Ambiente durante el proceso de evaluación de impacto ambiental por parte de DECIAM, Marviva y otras organizaciones y miembros de la comunidad, etcétera. ¿Y cuál es una de nuestras preocupaciones que motivó, de hecho, la demanda ante la Corte Suprema de Justicia? Y es que este periodo de consulta pública en donde puedes presentar comentarios por escrito resultó en una serie de notas que se presentan. Y hay una obligación desde el reglamento a que la autoridad misma considere el contenido de estos comentarios, pondere eso antes de tomar una decisión sobre la aprobación o no del estudio de impacto ambiental. Y lo que vemos es una deficiencia, que la aprobación de este estudio de impacto ambiental no pondera esos comentarios que fueron presentados dentro de esa consulta pública. Y los pescadores se habrán pronunciado. Bueno, tendríamos que hacer un viaje para Chiriquí para recabar información. Yo estuve comunicándome anoche con conocidos de allá de Puerto Armuelles, de Barú, de sectores de Chiriquí, y me decían que es algo, ¿cómo se puede decir?, contradictorio y difícil de creer que muchos pescadores, supongo que no todos, están de acuerdo en la construcción de ese muelle. ¿Será que ellos no saben cómo les va a afectar a su fuente de trabajo y al objeto de la pesca? Sabemos que hay opiniones divididas, pero ciertamente en tu trabajo periodístico puedes encontrar muchos pescadores y turoperadores locales que tienen muchísima preocupación por la construcción de este proyecto y la incompatibilidad que puede haber entre sus actividades de pequeña escala, de poco impacto, y la operación de un puerto de esta escala en un ecosistema tan sensible. Y que por supuesto sería difícil prever que pueda subsistir una actividad, por ejemplo, también turística en esta zona, en donde van a haber entonces un tránsito de embarcaciones mucho mayores a las actuales, que no sería un atractivo tan turístico como lo es actualmente. Sí, o sea, la gente muchas veces se cree en la propaganda y la publicidad que hacen los empresarios y los interesados en este proyecto, que van a generar empleomanía, que yo no creo en esa palabra, pero que van a crear mucho empleo y que también va a incrementarse la riqueza. Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Colón, que llegan esos barcos gigantescos con turistas. Los mismos que traen esos turistas tienen contacto con los hoteles
3, 4 o 5 estrellas. Ellos mismos ponen los vehículos, ellos mismos les dan los banquetes, ellos mismos los llevan, tienen sus propios guías y los llevan a pasear. O sea que esa es, podríamos decir que es como una engañifa decir que ese proyecto multimillonario en donde van a haber espacios también para contenedores y para muchas, van a hacer hoteles, van a hacer una serie de negocios. Yo, para mis adentros, y ahorita lo digo en voz alta, es como, es un proyecto no del siglo, del milenio, porque va a permitir enriquecerse a mucha gente. Ciertamente creo que es importante ver el pasado y estas otras experiencias que tú comentas de proyectos que no han sabido encadenar su actividad con otras actividades de menor escala y que han venido realmente a sustituir esas actividades de operadores menores. Y realmente es el reto allí, entonces, es poder articular. Pero todo esto construye sobre la base de la ubicación de un proyecto. Y esto es lo que hemos criticado para el caso de este estudio de impacto ambiental, que ubica un proyecto en una zona dedicada a la conservación, para la cual el Estado panameño ha recibido ayudas millonarias, cooperaciones millonarias por muchos años para estudiar todo lo valioso que es este ecosistema, estos ecosistemas, buscar planificar y promover actividades que sean compatibles con la conservación y que ahora está expuesto a esta actividad y lo hace con un estudio de impacto ambiental que desde nuestros estudios tiene importantes deficiencias. Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos con más de su programa, Somos de la Tierra. Continuamos con el programa Somos de la Tierra, con este interesante diálogo con la abogada Joana Ábrego del Centro de Incidencia Ambiental. Estamos hablando sobre este proyecto que va a ser, digamos, instalado en una zona sumamente rica en bosques de manglar. Sabemos que ya vivimos el cambio climático, el calentamiento de la tierra y que todo este trastorno de temperaturas traen más vendavales, traen más huracanes, traen efectos naturales muchas veces catastróficos. En este caso, para la construcción de este muelle en el puerto de David, o como le llaman los proyectistas, puerto de Barú, al destruir los manglares, ¿cómo se exponen todas estas megaconstrucciones y también los poblados más cercanos? Sí, bueno, nuestra preocupación y lo que está recogido en el informe técnico del INCER es que los sedimentos, porque va a haber este proceso de dragado del canal, y que estos sedimentos que se liberan en ese proceso de dragado, recolección y depósito del material dragado en el mismo canal, en el mismo ecosistema de manglar, que ese proceso haga que se mantengan suspendidos estos sedimentos y que eso bloquee la luz de manera que interfiera con los procesos naturales del manglar y de sus especies asociadas, claro, y que no pueda prosperar y que eventualmente se vaya degradando de una manera importante. También por el hecho de que al dragar el canal hay una preocupación de que el sustrato en donde está anclado los manglares vaya cediendo y esto haga que el bosque de manglar se reduzca. Esa es la preocupación que se ha planteado desde este punto de vista y ciertamente si ese proceso de degradación ocurre, puede venir un impacto importante hacia la protección que estos ecosistemas de manglar le dan a la costa definitivamente de los eventos climáticos más extremos que se experimentan, porque recordemos que los manglares son extremadamente sensibles e importantes para esa protección costera. Son como una barrera. Son una barrera natural muchísimo más eficiente que cualquier barrera que podamos construir los seres humanos, porque existen incluso experiencias de barreras que se han construido de manera industrial, que son muy costosas y que no tienen la resiliencia que tiene este ecosistema de hacer una transición natural entre un mar embravecido, digamos, y la zona costera en donde se pueden proteger las comunidades y las poblaciones. Entonces es inmensurable el valor que tiene ese ecosistema solo como protección y como barrera, pero como tú bien lo has indicado, no es lo único que hace este maravilloso ecosistema para nosotros en términos de servicios ecosistémicos, sino que genera una serie increíble de otros servicios, incluyendo el tema de la producción y mantenimiento del recurso pesquero, de
una serie de beneficios asociados a la captura de carbono y muchos otros servicios, ¿no? Sí, porque los bosques de manglar tenemos pues conocimiento de que absorben 4 veces más el dióxido de carbono que los bosques terrestres. Es decir, que estamos impidiendo o destruyendo todos esos elementos naturales que ayudarían a mitigar el calentamiento global de la Tierra. Y eso que en Panamá se ha divulgado mucho, se ha argumentado de que somos carbono cero y estamos... Negativo, de hecho, sí. Carbono negativo, y entonces al destruir los manglares, entonces no estamos dándole esa oportunidad al planeta, a nuestro territorio, a esta zona boscosa para que absorban el dióxido de carbono, que es el elemento mayor contaminante y el primero, pudiéramos decir, junto al metano, causante del calentamiento global de la Tierra. Pero con esta breve explicación queremos enfocarnos ahora en el tema de la consulta ciudadana. Ese es un tema, doctora Joana Ábrego, que vivimos en nuestros países latinoamericanos con las grandes masas humanas, podríamos decir el pueblo, que tiene conocimientos solamente elementales y no tiene una educación en el tema del ambiente para poder ver esto cómo me va a afectar y si esto debería de ser o deberíamos de cambiar con otro proyecto de desarrollo. La consulta ciudadana, ¿cómo ha sido la respuesta de los compañeros, de los hermanos chiricanos? Mira, ese es un tema muy, muy interesante e importante porque, como te decía más temprano, detectamos una consulta pública deficiente dentro de este proceso de evaluación de impacto ambiental. Deficiente. Y es importante recordar que hay una diferencia entre un foro público y una consulta pública. Yeah. En los estudios de impacto ambiental categoría 3 es obligatorio realizar un foro público, que es un evento presencial en donde se presenta el proyecto, cuáles son los impactos que se espera tengan y cuáles son las medidas que se han diseñado para mitigar y compensar los impactos del proyecto. Y ahí tienen que decir los impactos positivos y los negativos, ¿verdad? Así es, positivos y negativos, y resolver todos los cuestionamientos que haya por los presentes. Yeah. Y ese foro se debe dar en el área más cercana al área de influencia del proyecto. Pero además tenemos otra instancia de participación ciudadana, que es la consulta pública, en donde se da un tiempo para que cualquier interesado pueda presentar comentarios por escrito respecto al estudio de impacto ambiental que está en evaluación. Se busca favorecer la participación ciudadana a través, por ejemplo, de que el estudio de impacto ambiental debe tener un resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental. Idealmente debería ser en un lenguaje no técnico para que cualquier persona pueda leer, entender y tener sus aportes, preocupaciones o dudas sobre el tema. Y esto se puede plasmar por escrito. Entonces hay una obligación de parte de la autoridad de considerar todos esos comentarios que han sido aportados dentro de este proceso para su deliberación y para decidir si aprueba o no aprueba el proyecto. Y es ahí donde detectamos una deficiencia, porque vimos que la autoridad en su resolución de aprobación no ponderó esos comentarios que fueron presentados por parte de tanto nuestras organizaciones como otros interesados. Y de hecho nuestra organización trabaja fuerte en fortalecer estos procesos de participación ciudadana, como lo mencionabas tú, atacando estas debilidades de conocimiento, porque tenemos jornadas de capacitación, por ejemplo, de cómo funciona el proceso de evaluación de impacto ambiental, cuáles son las instancias en donde la comunidad puede participar. De hecho, para el foro público y para el estudio de impacto ambiental en general de Puerto Barú, tuvimos algunos eventos en donde le explicábamos a las personas cómo funciona el proceso, cómo pueden participar, y discutíamos sobre los impactos y medidas del proyecto. Y esto se dio previo al foro público. De esa manera muchas organizaciones ambientales chiricanas pudieron participar dentro del foro público y trataron de presentar sus inquietudes o presentar sus preguntas. En algunos casos no se dio respuesta a esas preguntas. O sea que, licenciada Ábrego, ya se ha hecho la consulta ciudadana, que esa es previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. Se ha hecho el foro ciudadano. ¿Cuál falta ahora? No, ya el proceso de participación pública dentro de la evaluación de impacto ambiental concluyó, porque este proyecto fue aprobado hace 2 años, el estudio de impacto ambiental, y ahora lo que está en debate en la Corte Suprema de Justicia es si se cumplió el procedimiento adecuado para ese proceso de consulta pública o no. Y eso es lo que deberá determinar la Corte Suprema de Justicia, y nos parece un fallo supremamente importante como un precedente hacia otros procesos de evaluación, que esperamos que la Corte se mantenga firme en que el proceso de consulta pública y el foro público no pueden ser herramientas
digamos, como de procedimiento, de tener el ganchito de que ya se cumplió, sino que sea un proceso de participación sustantivo en donde realmente se mira cuáles son los argumentos y preocupaciones que está presentando la comunidad y las organizaciones y se atienden esas preocupaciones. No se espera que haya un efecto vinculante en los comentarios que presentamos como organizaciones, pero sí, y el estándar es, conforme al Acuerdo de Escazú, que se tome debidamente en cuenta esas ponderaciones. ¿Por qué sí es una preocupación o por qué no es una preocupación lo que usted nos está planteando? Y bueno, y todo ese trabajo de participación pública, de sensibilización, educación ambiental y otros más son los que ahora están en riesgo con esta medida de secuestro que se ha impuesto tanto a nuestra organización como a la organización Adopta Bosque. Programas de educación ambiental, de fortalecimiento de liderazgos juveniles y otra serie de trabajos de defensa. Tenemos procesos judiciales que están entrando en práctica de pruebas. Tenemos que poder pagar peritos que hemos anunciado en estos procesos y se nos hace muy difícil con este secuestro por la vía civil que se nos ha impuesto por esta empresa. Sí. Quiero agregar a lo que manifiesta aquí nuestra invitada Joana Ábrego, que en muchos países tenemos que reconocer con vergüenza ajena que la corrupción ha invadido muchos estamentos de la sociedad civil, muchos estamentos de funciones o de instituciones públicas, pero en estos países latinoamericanos en donde yo he podido ver que hay mucha corrupción, el poder judicial es como la reserva moral que debemos de tener los países, reserva moral. Todo puede estar podrido, pero no se puede dejar contaminar el poder judicial. Y recuerdo que en esa lucha tan dura, tan tenaz y tan unida de todo el país, tuvo que hacerse vigilias, veladas de noche al pie del Palacio de Justicia para que se emita un veredicto, no vamos a decir favorable, sino justo. Fue justo y rápido. Sí, fue justicia y no se tuvo que esperar 15 años o 20 años, como ocurre en otras ocasiones, o en el caso mismo de la minera que se había puesto una denuncia, hacían 15 años y había estado ahí reposando, yo no sé en qué sitio esa denuncia. Pero quiero agregar, porque ya se nos está acabando este segundo espacio de tiempo de nuestro programa Somos de la Tierra, con una entrevista con la abogada Joana Ábrego. ¿Qué se va a hacer entonces para, como que dice, zafarse de esa soga que es esta demanda que perjudica tanto económicamente y al funcionamiento de las instituciones? Mira, nuestra organización y nuestra organización aliada Adopta Bosque estamos totalmente comprometidos con usar todas las vías de defensa que tenemos de esta acción, porque somos conscientes de que es una acción que no solo pone en peligro nuestras organizaciones, sino que puede sentar un precedente nefasto para todos los activistas y ciudadanos que en algún momento tienen una preocupación ambiental y quieren levantar su voz o quieren recurrir a los tribunales para buscar que se cumpla la ley y que luego puedan ser objeto de este tipo de recursos. Así que para nosotros es supremamente importante defendernos y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros queremos concluir este espacio de Somos de la Tierra indicando que en la naturaleza todo tiene un equilibrio. Si se le saca en la playa o en el fondo del mar, tierra se le extrae para hacer más profundo ese canal del cual nos ha hablado la abogada Joana Ábrego. La naturaleza es tan sabia que con el flujo y reflujo de las olas, ese hueco o esa zanja que está allá en la plataforma submarina vuelve a rellenarse y entonces va a haber que hacer constantemente dragados y la vida que está en el fondo del mar será afectada terriblemente. A los señores pescadores les hacemos el llamado de que piensen de que su objeto de trabajo, que es la pesca, los peces, sin manglares no habrán peces. Un abrazo fraterno para todos nuestros seguidores, para nuestra invitada especial, Joana Ábrego, y estaremos nuevamente reencontrándonos en Somos de la Tierra por Radio Estéreo Universidad.